sin fin. Esto se los quiero dejar muy presente y de hecho quisiera también mencionar algo que a mí me sorprende mucho de todo mi trabajo, que ya es más de 10 años en favor de los derechos de la naturaleza, que nos sorprende cada vez más que por ejemplo, las empresas tengan más derechos, ¿no? Ya no digamos de la naturaleza, incluso sobre otras personas, sobre los pueblos indígenas, en fin. Estos son, digamos, los puntos más importantes por los cuales, pues, estamos como estamos, ¿no? Actualmente. Siguiente, Neri, por favor. Y también, ¿cuál es el resultado? La degradación del medio ambiente. Según la ONU, el 75% del medio ambiente terrestre, el 40% del medio ambiente marino y el 50% de los cuerpos de agua presentan signos de degradación. Y estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies. Los humanos matamos 100,000 especies animales al año, en lo que comemos, en lo que vestimos, ¿no? No se diga en el tráfico de especies. Y yo en este punto siempre lo digo. La verdad es que creo que todavía no, al menos la mayoría, no terminamos de entender que nosotros somos una especie más. Entonces, cuando decimos que estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies, pues también nosotros formamos parte de esa extinción, ¿no? Y ya lo vivimos con una pandemia, mucha gente falleció, no sabemos incluso cuántos en realidad, pero sí sabemos que fueron muchos, y todo lo que está ocurriendo actualmente, las tragedias, por ejemplo, ahorita tenemos a mis colegas de la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAGRO, ¿no? Ellos que están en Guerrero, en Chilpancingo, muy cerca de Acapulco, que acaba de suceder toda esta tragedia, ¿no? Este huracán anómalo, y ya sabemos, es el cambio climático, pero pues, ¿qué razones tenemos? Pues claro, nuestras actividades humanas están provocando todo eso. Y bueno, como dice aquí, más del 40% de las tierras son ahora agrícolas y urbanas, y solo el 13% de los océanos y el 23% de las tierras están clasificadas como vírgenes, en lugares muy aislados o improductivos. De verdad, o sea, ya estamos cubriéndolo todo, ¿no? Todo con nuestras actividades, con nuestra presencia. Incluso hay un proyecto de hacer una especie de santuario donde el 30% aproximadamente de la tierra, ¿no?, esté completamente sin ninguna intervención humana. Y bueno, eso está, como dije, generando muchos problemas en todos los niveles, y no se diga a la naturaleza, a todos sus elementos, especies y ecosistemas. Y bueno, existen 57,000 grandes presas construidas en la mitad de los principales ríos del mundo. Este punto yo lo puse aquí porque se están cada vez con este problema de escasez de agua que lo estamos padeciendo en Ciudad de México, Estado de México y en otros estados de la República, incluso por allá, Tijuana, toda la zona del norte. Y esto se debe a la escasez. Y el hecho de que pongamos más y más y más presas, eso no resuelve absolutamente nada, y al contrario, matamos, en este caso, ríos o cuerpos de agua y todo el ecosistema asociado, o todos los ecosistemas asociados a estos cuerpos de agua. Así que es muy importante tener en cuenta esto, que necesitamos ir más allá para poder hacer un cambio de paradigma, que es lo que buscamos. Siguiente, Neri, por favor. Y gracias. Los impactos en las comunidades. Y bueno, aquí ya vemos lo que impacta, sobre todo comunidades indígenas, pueblos originarios. Es muy triste ir a estas comunidades y ver problemas de cáncer, problemas renales, incluso aquí dice también enfermedades respiratorias, a la gente que vive cerca de zonas donde están muy contaminadas, especialmente
donde hay ríos o cuerpos de agua. De hecho, está todo esto evidenciado en este Toxitour que se hizo hace unos años respecto a los infiernos ambientales, ¿no? Entonces es de veras pues muy difícil ver cómo toda esta gente que dependía de estos cuerpos de agua para su alimento, para tener agua potable, para toda su actividad, pues ya no los tiene, ¿no? El cambio climático, como acabamos de comentar, las sequías, incendios forestales, calor extremo, inundaciones, huracanes, ¿no? Disminución de la calidad de vida y de la conexión con la naturaleza, que yo creo que eso es lo principal que ha provocado todo este problema, en nuestra forma de pensar, que eso es ahí donde tenemos que trabajar mucho para justamente cambiar este paradigma. Siguiente, por favor, Neri. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas legales? Corregir justamente estos defectos del sistema legal, por ejemplo, darle derechos legales e inalienables a la naturaleza de existir, prosperar y evolucionar. Nuestra meta, ecosistemas prósperos en lugar de menos degradación. Nosotros ya no buscamos que se detenga la contaminación para que ya ahí quede, sino tratamos de rescatar incluso, ¿no? Todos estos elementos naturales, llámense bosques, llámense ríos, buscamos rescatarlos. Y como dice aquí, queremos que haya salud en la naturaleza, salud en los ecosistemas, porque de eso depende nuestra vida. Que la naturaleza sea considerada un sujeto de derechos y se apoyen los derechos humanos e indígenas. Y también decir que los derechos están en constante evolución, ¿no? Queremos expansión de los derechos humanos, expansión de los derechos no humanos y, por supuesto, dejar de considerarlos solo desde el punto de vista antropocéntrico y comenzar a verlos también desde un punto de vista ecocéntrico, que quiere decir de una forma más integral, donde se vea todo en su conjunto como un ecosistema. Siguiente, Neri, por favor. Y bueno, pues ahora sí, vamos al tema del día de hoy, derechos de la madre tierra en México. Pues nosotros comenzamos, ahora sí que esto es un poco los antecedentes, ¿no? Y también todas estas eventos y procesos incluso que nos ayudaron a avanzar los derechos de la naturaleza en México. Y comenzamos con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 2013, que permitió ya que la tierra fuera considerada como un ente vivo, un paso muy importante. El primer Foro Internacional de los Derechos de la Madre Tierra en Ciudad de México en 2016, esto en el Centro Cultural Tlatelolco, en el Foro Ríos Vivos en 2018, la Cumbre Madre Tierra Ciudad de México, esto en 2022, esto fue el año pasado, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Guerrero, Ciudad de México, Colima y Oaxaca. Siguiente, Neri, por favor. Y bueno, pues aquí nada más les presento un poco lo que son los textos de cómo quedó o cómo quedaron en estas constituciones locales. Y de hecho pongo en rojo lo que yo consideré importante o sobresaliente, nada más para compartírselos. Y esto del principio precautorio, por supuesto, también es importante, pero esto de garantizar y proteger los derechos de la naturaleza quedó como algo que igualmente Guerrero pionero nos permitió ir evolucionando cada vez más todo esto de los derechos de la naturaleza, y justo estamos aquí para apoyar a que en Baja California pues incluyan los derechos de la naturaleza. Y como dije, tratamos de cada vez evolucionar, mejorar estos conceptos para que sean más claros. Siguiente, Neri, por favor. Ciudad de México, 2017, ¿no? El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia. Y bueno, también nos interesa la participación ciudadana, incluso en esta propuesta de Ciudad de México, pues quedó establecido en la Constitución
que se trabajaría en una ley secundaria, la cual sigue pendiente. Sin embargo, seguimos impulsando, tratando de avanzar, porque la idea era irnos al tema agua. Por eso en mi presentación mencionó Neri que yo he trabajado junto con otros colegas para que pues ya se apruebe la Ley General de Aguas, pero con perspectiva de derechos, que eso es sumamente fundamental para avanzar este tema y sobre todo, como dije, pues la protección de la naturaleza y el derecho humano a un medio ambiente sano. Siguiente, Neri, por favor. Bueno, Colima, en 2019, aquí también esto del ente colectivo sujeto de derechos, la naturaleza, ¿no? Conformada por todos los ecosistemas, especies. Esto de ente colectivo sujeto de derechos es algo que ya tratamos de poner en todas las propuestas. Creemos que estas palabras son sumamente claves para que de ese modo sea reconocido justamente a la naturaleza con derechos, ¿no? Y aquí dice, deberá ser respetada en su existencia, en su restauración, en la regeneración de sus ciclos naturales, la conservación de su estructura, funciones ecológicas, en fin, ya son conceptos importantes, incluso claves para seguir avanzando, como dije, todo este tema. Y bueno, algo que me gustaría mencionar aquí, que de hecho me lo preguntan mucho, ¿por qué luego en estas constituciones locales incluimos derechos de la naturaleza cuando tienen una visión antropocéntrica? Y lo que yo les quiero decir es que sí, sabemos que muchas leyes, constituciones todavía tienen esa visión, pero lo que buscamos es que los derechos de la naturaleza sean incluidos cada vez más y más en diferentes lugares, llámese normas, regulaciones, leyes, todo esto de, bueno, decía hace un momento, reformas constitucionales, por supuesto, queremos que cada vez más entre hasta que llegue un momento en que al querer armonizarlo todo, logremos este cambio, ¿no? A una visión ecocéntrica. Pero sí sabemos que luego también resulta un poco contradictorio y justamente para eso también buscamos y pedimos que los legisladores armonicen las leyes ya con esta nueva visión. Siguiente, Neri, por favor. Y Oaxaca 2021. Les comento que esta en particular, esta reforma constitucional que propusimos a finales de 2020 y que fue aprobada en 2021, la verdad es que para mí ha sido la más completa porque ya no nada más dice un ente colectivo sujeto de derechos, ¿no? Y que también deberá ser respetada, bla, 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 sino que ya dice exactamente cuáles son los derechos de la naturaleza, a la preservación, a la protección de los elementos que la conforman, a ejercer sus ciclos naturales y vitales y sus funciones ecológicas, a la restauración integral de su equilibrio ecológico y a ser legalmente representada. Yo creo que eso también es muy, muy, muy importante porque sabemos que aunque en las constituciones tiene que ser algo muy concreto, muy conciso y ya, digamos, en las leyes secundarias, ahí sí ya instrumentalizar lo que se dice o lo que está en la Constitución. Creo que es necesario, como dije, que ya los conceptos cada vez queden más claros, más concretos y que ya no haya confusión de ninguna ahora sí que de ninguna cosa, porque luego nos ha pasado y de hecho no me dejarán mentir aquí mis colegas de Guerrero, que desafortunadamente les comparto que cuando nosotros hacemos todo este proceso a nivel legislativo, sabemos que dependemos de la fuerza política y no siempre los políticos, sus asesores, ¿no? Entienden la importancia de mantener estos conceptos los editan, los quitan, hacen ahí modificaciones en las comisiones correspondientes y bueno, ya si nos va bien se aprueba y si no quedan en comisiones, ¿no? Pero lo importante, como digo, es mantener esto que definitivamente corresponde a derechos de la naturaleza, porque también hemos visto que hay propuestas de ley de otros legisladores que no piden
asesoría a especialistas y ponen diferentes cosas que pues ya no son derechos de la naturaleza y desafortunadamente, digo, hasta el momento no se han aprobado más hasta donde yo tengo conocimiento, pero sí cuando los revisamos, ya después de que nos dicen que los presentaron, pues sí, vemos algunos errores, ¿no? Y justamente regresando a esto de la visión ecocéntrica, que es lo que buscamos. Siguiente, Neri, por favor. Y bueno, aquí puse también derechos de los ríos y otras fuentes hídricas para comentarles un poquito cómo vamos respecto a este tema, aunque como ya les dije, lamentablemente hasta el momento no se ha podido lograr la aprobación. Adelante, Neri, siguiente, por favor. Pero pues bueno, seguiremos trabajando y seguiremos presionando para que así sea. La Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, nosotros nos basamos en esta declaración que ha sido todo un esfuerzo de varias organizaciones de la sociedad civil para llegar a estos derechos fundamentales, el derecho al flujo, el derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, el derecho a estar libre de toda contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la biodiversidad nativa y el derecho a la restauración. También el derecho a ser representado ante la ley. Aquí me quiero detener un poquito porque quiero mencionar esta figura legal que también estamos impulsando, incluso aunque no queden todavía en leyes, las estamos impulsando en comunidades indígenas y pueblos originarios, porque creemos que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad por estar en esta bendita tierra que es nuestro hogar, ahora sí que nuestra madre tierra. Tenemos que asumir este papel que nos corresponde como guardianes y guardianas de la naturaleza. Esa también es una figura legal, como dije, y como guardianes necesitamos ayudar a garantizar el reconocimiento, a garantizar que se cumplan estos derechos de la naturaleza. Y lo que me da muchísimo gusto es que incluso ya las comunidades indígenas lo han hecho y lo siguen haciendo y se están organizando para que entre ellos puedan defender el territorio y la naturaleza. Entonces creo que también nosotros, aunque vivamos en zonas urbanas y incluso en zonas donde pareciera que pues no hay nada verde, ¿no? Porque luego así me dicen, ¿no? ¿Nosotros qué? O sea, no estamos en el bosque, no estamos cerca del mar. Bueno, estamos vivos y simplemente porque respiramos, simplemente por eso ya somos parte de la naturaleza, somos naturaleza y por eso necesitamos, como dije, asumir este papel. Siguiente, Neri, por favor. Y bueno, la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que desafortunadamente no se aprobó, y además este párrafo que yo les pongo aquí tampoco quedó plasmado en la propuesta. En comisiones lo quitaron, pero se los quiero dejar porque, como dije, ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y creo que esto nos sigue, aunque no lo aprueben, pues nos sigue ayudando para, como dije, seguir avanzando y seguirlo mejorando. Y bueno, aquí, como dice, se reconocen los derechos de la naturaleza, conformado por todos los ecosistemas y especies, como un ente colectivo sujeto de derechos. Se deberá garantizar la protección, preservación, restauración de los cuerpos de agua y los ecosistemas de la cuenca. Y aquí dice un poco algunas más cosas que ya, así como en las otras propuestas, ya también se han mencionado. Pero bueno, aquí ya se hace hincapié en los cuerpos de agua. Siguiente, Neri, por favor. Y también la Ley para la Defensa y Protección de los Derechos de los Ríos y otras fuentes hídricas en el estado de Oaxaca. De hecho, les platico que esta propuesta de ley, la ley secundaria, porque ya en Oaxaca se reconocieron los derechos de la naturaleza en su constitución local. Entonces, esto era de alguna manera una respuesta a este amparo que logró ganarse para el rescate de los ríos Salado y Atoyac. Desafortunadamente, como dije, pues ya a la hora de que llegamos a comisiones, ahí el pero más importante que nos pusieron, ahora sí que lo demás lo lográbamos resolver, lo lográbamos, lográbamos ahí hacer unos ajustes,
y sin problema. Pero el pero más grande, ahora sí que el pero más grande fue Conagua. Conagua nos dijo que nosotros nos estábamos metiendo en tema de gestión de agua, cuando nosotros lo que estamos promoviendo, y lo dice muy bien la propuesta de ley, defensa y protección, ¿no?, de los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas. Entonces, Conagua, con eso, pues ahora sí que la comisión dio ahora sí que una dictaminación negativa, pero desafortunadamente sabemos toda la problemática que tiene Conagua, no tiene presupuesto, ya ahorita le volvieron a bajar, todos los supervisores no son suficientes, en fin, realmente ellos no pueden hacer las funciones que les corresponden, y por eso necesitamos estos guardianes, para proteger a estos cuerpos de agua. Y también decimos otras fuentes hídricas porque nos referimos a lagos, lagunas, cenotes, ¿no?, humedales y todas las otras fuentes hídricas que existen. Y bueno, aquí, como dije, ya les puse también algunas cosas relevantes. Nuevamente aquí vemos los derechos de los ríos, los derechos fundamentales, ¿no? Pero les puse en rojo lo que también agregamos: el derecho a conservar un caudal ecológico, el derecho a conservar su respectivo ciclo hidrológico y el derecho a que sus beneficios ecosistémicos sean aprovechados de forma sustentable y sostenible. Como dije, estamos cada vez mejorando estas propuestas y, por supuesto, tratando de alinearlo con todas estas otras experiencias a nivel internacional como derecho comparado, para saber qué les ha funcionado y ver qué podemos también proponer, por supuesto, con las circunstancias de nuestro país. Siguiente, Neri, por favor. Y bueno, ¿cuáles han sido nuestros otros avances? Siguiente, por favor. Los derechos al maíz nativo. Nuevamente, esto que les pongo es lo que nosotros propusimos. Ahora, solamente se aprobó que el maíz sea un patrimonio biocultural por su valor intrínseco y alimentario del Estado de México. Es decir, solamente quedó como el reconocimiento del maíz nativo por su valor intrínseco. Lo de los derechos del maíz nativo ya no entraron como nosotros lo propusimos. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que tenemos que celebrar, aunque sea un pequeño paso. Nos hubiera encantado mucho más, pero bueno, hay que celebrarlo porque, como dije, es mucho trabajo, de verdad, créanme, mucho trabajo hacer este cabildeo, estar ahí, pues apoyando, conversando con asesores, en fin, yendo a reuniones, para que todo esto se entienda la importancia y pues la comisión pueda hacer un dictamen a favor y, como dije, se ha aprobado. Entonces, aquí nada más les voy a comentar un poquito. Artículo 1. Declarar la protección del maíz nativo y sus variedades en todo lo relativo a su valor intrínseco y su derecho a existir, desarrollarse, regenerarse y evolucionar. Y, como dije, pues quedó como patrimonio biocultural por su valor intrínseco y alimentario, libre de elementos transgénicos, organismos genéticamente modificados y de otras técnicas de mejoramiento genético, como la mutagénesis o cualquiera otra desarrollada por la ciencia. Sabemos también de la importancia del maíz nativo y, bueno, confiamos que tan solo sea un primer avance y después logremos incluir todos estos conceptos que complementarían muy bien la propuesta. Siguiente, Neri, por favor. Y por último, bueno, de mi presentación, porque les voy a comentar unas cositas más, litigio estratégico. Bueno, sabemos que en México, siendo muy, muy honestos, muchas leyes no se cumplen, luego las instituciones pues no hacen sus funciones y a lo único que nos orillan es hacer litigio estratégico para poder defender a la naturaleza y al territorio. La sentencia de Laguna de Carpintero, ¿no? Como dije, esta sentencia ganada para el rescate de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca, para proteger el arrecife de Veracruz, y hace poco, pues se dieron a conocer con también un esfuerzo de aliados y colegas para que se reconociera como sujeto de derechos a los cenotes. Esto por parte de la comunidad maya de Omún, allá en Yucatán.
y también para reconocer como sujetos de derechos a las abejas. Sabemos, por ejemplo, que los cenotes en esa zona pues tienen muchos problemas con las granjas porcícolas, sabemos lo de las abejas, ¿no? Lo de los plaguicidas que las está matando, en fin, todos estos esfuerzos con litigio estratégico, como dije, que lamentablemente a veces es el único camino que nos dejan para poder defender a la naturaleza, y lo que me da más gusto es que cada vez estamos ocupando estos conceptos, por eso les puse aquí algunas de estas sentencias o amparos que de hecho pues ya están en proceso de ganarse, en los cuales pues ya estos conceptos claves que aunque no digan como tal derechos de la naturaleza, sí utilizan los conceptos que nos permiten de alguna manera proteger a la naturaleza y sobre todo reconocerle su valor intrínseco. Dejamos de compartir, Neri, por favor. Y bueno, yo por último me gustaría comentarles algunas contribuciones de una alumna que hizo una tesis para obtener el título de licenciada en Derecho, esto en la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Aranza Úrsula González Castrejón, y su tesis la tituló Hacia la construcción de los derechos de la naturaleza, una aproximación desde México. Y bueno, con su permiso, pues yo les voy a compartir el día de hoy algunas de sus contribuciones de esta gran investigación que realizó, y sobre todo porque creo que son muy valiosas, particularmente las conclusiones. Y bueno, lo que dice ella en su investigación es: la evolución del derecho ambiental tiene como resultado la expedición de diversas leyes ambientales que han surgido de necesidades principalmente antropogénicas, en el entendido de que su función principal hoy en día es garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, y aunque la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente incluye una nueva visión ética sobre los recursos naturales, cae en algunas contradicciones, puesto que la mayor parte de sus artículos vigentes se refieren a los recursos naturales como parte del derecho privado. La problemática se extiende hasta las demás leyes ambientales creadas sobre las bases del derecho privado. Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados, Ley de Productos Orgánicos, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático, cada una con sus respectivos reglamentos. Es claro que el marco jurídico ambiental en México es vasto y entraña grandes logros tanto constitucionales como en sus diversas leyes y políticas públicas. No obstante, actualmente en México se siguen vulnerando áreas naturales protegidas, además de que la contaminación en los ecosistemas cada día aumenta y con ella las afecciones a la salud humana y de la naturaleza. Dentro del contexto jurídico antropocéntrico que albergan las leyes mexicanas, en muchos casos tiene mayor peso las acciones donde se pondera el beneficio antropogénico y la salvaguardia de determinados derechos humanos sobre cualquier tipo de afectación a la naturaleza. Ejemplo de ello son los proyectos gubernamentales del Tren Maya y la construcción del puente vehicular de Periférico Sur y Canal Nacional. Esto en Ciudad de México, que generan impactos graves a la naturaleza, pero que el beneficio aparente es ponderar el derecho humano de movilidad y desarrollo, aún
cuando con estas acciones se vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho de consulta de los pueblos indígenas, además de la destrucción de especies y hábitats que implica. La legislación ambiental es principalmente administrativa, entendida como aquella que regula la actividad del Estado, que se realiza en forma de función administrativa y que se expresa en lo que se refiere a la protección del medio ambiente en mandatos a la administración para la realización de un conjunto de actos materiales encaminados a prevenir y controlar el deterioro ambiental, así como en mandatos que implican deberes de todas las personas que velan por la protección del medio ambiente y por cuyo cumplimiento debe velar la propia administración. En este sentido, vale la pena que los derechos de la naturaleza encuentren sustento en el derecho ambiental, que juntos generen una esfera de protección más amplia para la naturaleza, donde se construyan herramientas y procedimientos para su salvaguarda y protección, siendo conscientes de las diferencias de uno y otro, de sus diferencias y similitudes para armonizar sus finalidades y comenzar un proceso que tenga como objetivo la salvaguarda del planeta Tierra. Y bueno, como algunas conclusiones, digo, me voy a apurar porque sé que ya estoy en término de mi tiempo. Sus conclusiones fueron la necesidad de generar un cambio estructural que abra camino a un nuevo entendimiento de la naturaleza, el cambio de paradigma a fin de concebir una nueva realidad a partir de una epistemología que apunte a descolonizar los saberes eurocéntricos y modernos para posibilitar la apropiación de un nuevo status quo que armonice las relaciones entre naturaleza y humanidad. El buen vivir, sabemos todo esto que fomentan las comunidades indígenas, tiene un lugar indispensable debido a que funciona como marco de referencia para el planteamiento y desarrollo de los derechos de la naturaleza, contribuyendo al cambio de paradigma y a la creación de un nuevo status quo a través de doctrinas alternativas que rescatan prácticas ancestrales, técnicas y saberes extraídos de diferentes culturas indígenas que a su vez abren paso a la experiencia de distintas formas de vivir en armonía con la naturaleza. Los organismos internacionales se han inclinado porque los derechos de la naturaleza sean un punto de partida que tome en cuenta la presencia de los grupos indígenas y la doctrina del buen vivir. Su desarrollo e implementación en las diferentes legislaciones trae consigo una serie de retos e interrogantes que vislumbran la posibilidad de ser superados gracias a las características propias de un modelo en construcción y su tendencia a enriquecerse con distintas disciplinas jurídicas. La colaboración entre los derechos de la naturaleza y el derecho ambiental abre paso hacia la construcción no antropocéntrica de las leyes ambientales. El modelo de los derechos de la naturaleza en nuestro país necesita tomar fuerza y dotarse de herramientas, en primer lugar a nivel discursivo, dado que desde su planteamiento y justificación teórica se debe consolidar un discurso integral que permita superar de una vez por todas los obstáculos del antropocentrismo. Es necesario hacer hincapié en la implementación de una nueva defensa de la naturaleza con leyes fuertes que cuenten con las herramientas necesarias para ser aplicadas como una legislación secundaria consistente, autoridades e instituciones que se encarguen de ejecutar esas leyes, reconociendo a los grupos indígenas como los guardianes de la naturaleza. Para este punto es claro que la defensa de los derechos de la naturaleza no es solo jurídica, debido a que también considera imprescindibles aquellas doctrinas que propongan modelos alternativos a los del capital a través de la colaboración con distintas ciencias y disciplinas que guían al derecho por un camino abierto a la interdisciplina. Y por último, el cambio de paradigma viene de distintos fuertes y es esencial que coadyuven para la construcción de un nuevo status quo que atienda a este grito desesperado de una civilización en crisis que necesita urgentemente apropiarse de una nueva forma de vivir donde la armonía entre humanidad y naturaleza deje de ser utópica. Con esto termino
Nuevamente, dando las gracias por este esfuerzo, estos webinars, y como bien lo dijo tanto Aranza y como yo también lo digo como experta, es muy, muy importante hacer avanzar y juntos construir este camino de los derechos de la naturaleza, y de verdad estamos aquí para apoyar a que en Baja California sea una realidad. Muchas gracias.